Rosa Leonor Whitmarsh y Dueñas nació en La Habana durante los pujantes años de la República. Heredera de una tradición de cubanía y servicio, es por el ala paterna la bisnieta del mayor general y lugarteniente del Ejército Libertador, Calixto García Íñiguez, y por el ala materna del doctor Joaquín Dueñas, reconocido como el primer pediatra cubano. Rosa Leonor ha sido desde su juventud caudal de conocimiento cívico y patriótico. Educadora y promotora de los valores de libertad, fraternidad, igualdad ante la ley y progreso que forjaron la República de Cuba. En el Liceo Cubano realizó una obra humanitaria y cultural dentro de la isla. Luego, la mayor parte de su vida ha transcurrido en los dos países de su exilio, México y Estados Unidos, donde no ha dejado de ser parte de los esfuerzos por mantener la memoria histórica y cultural cubana. Ella es una mujer república no solamente en su quehacer, sino en su forma de ser y proyectarse, y con su presencia y palabra preserva el pasado de la patria cubana e ilumina el futuro. Doctora Rosa Leonor Whitmarsh, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Voces de Cuba. Yo encantada, Yanisette. ¿En qué ciudad nació? Bueno, nací en La Habana, Cuba, en esa pequeña islita del Caribe, en un estado muy nuevo, muy nuevecito, la década de los 30, y eso fue un privilegio, porque nací en una Cuba en despegue, con un concepto de nación que ya venía de la manigua cubana, y en un ambiente familiar privilegiado, con raíces mambisas y raíces patrióticas. Es decir, sería lo mismo, pero un poquito más ampliado por el lado paterno y materno, que ya podría explicar. Por ambos lados. Ajá. O sea que usted es bisnieta del mayor general y lugarteniente del Ejército en Armas, Calixto García Íñiguez. Así es. ¿Cómo este hecho impactó su vida y su familia, y dentro de ese contexto, cómo transcurre su niñez? Mi padre nace en el destierro, en 1894, en la ciudad de Madrid, y sus hermanos también, los hermanos varones. Eso quiere decir que eso fue el destierro de Calixto. Un año antes de Calixto lanzarse a la última guerra de Cuba, de 1895. Hijos del americano, el doctor Whitworth, David Whitworth, y de mi abuela, la mamá de mi padre. Entonces Calixto se escapa, ya tocan el clarín de la guerra del 95 y sale por la frontera con uno de sus hijos para reunirse en Nueva York con la Junta Revolucionaria, y de ahí después llegar a Cuba. Entonces ahí la familia paterna cae en desgracia, porque el doctor Whitworth era dentista en la corte española, y tienen que salir y radicarse en París. Entonces el niño, que es mi padre, y sus hermanitos, pues cuando llegan a Cuba, en 1905, papi tenía 9 años, ya hablaban francés, hablaban inglés, y eran niños que habían recibido desde su temprana edad el sentido de cubanía, a pesar de forjarse desde pequeñitos en otros países. De manera que el desarrollo de papi es en Cuba hasta sus 20, 21 años, en que como hijo de americano se inscribe para la guerra de la Primera Guerra Mundial de 1917, para los americanos, por supuesto. La guerra comienza en el 14. Y papi se inscribe y va a ejercer su entrenamiento en una base que yo visité en Tenafly, New Jersey. El caso es que él es designado en París, en Francia, con el grupo. Salen de Hoboken en New Jersey en barco, llegan a Havre, y allí pues él tenía la ventaja de que podía haber sido intérprete de inglés, francés y español, pero no quiso. Él quiso ir al frente, y con ese motivo yo tengo en mi poder la baja del ejército, o la alta, vamos a decir, el alta del ejército, donde aparece las batallas en que luchó, que fueron las más importantes de Europa. La de Clermont-Ferrand, Château-Thierry, Soissons, Mont-Blanc, Les Argonnes,
Montmillel, en fin, las batallas más importantes del ejército americano que triunfó sobre Prusia y las demás naciones del este fueron en las que él estuvo, pero con la desgracia de que él pidió estar en la artillería. Y entonces los cañones, que siempre han sido muy ruidosos, eran más aún. Y sobre todo la Bertha alemana. La Bertha alemana era un cañón poderosísimo, ruidosísimo, y quedó sordo a consecuencia de eso, cosa que sufrió mucho porque era un hombre muy joven. Se hizo, cuando regresa a Cuba después, termina sus estudios de abogacía, pero eso lo limita para ejercer como juez. O sea, él puede tener una carrera de derecho limitada, pero no hasta el punto de poder ser juez, porque es necesaria la audición completa para emitir un juicio sobre distintas personas que hablen en distintas formas. Pero papi tiene una carrera de abogado muy, muy firme. ¿En qué momento Calixto García decide incorporarse a la insurrección y a la lucha por la independencia de Cuba? Buena pregunta. Tenía 29 años. A los pocos días que Céspedes se alza en la finca cerca de la de Majagua, Calixto se incorpora a las fuerzas de Donato Mármol. Y Donato Mármol también es fogueado en las armas con Máximo Gómez. Entonces Calixto tenía 29 años, estaba ya casado, se había casado a los 23 con mi bisabuela, y salen a la Manigua, pero salen con su madre, su padre, o sea, Lucía Íñiguez, Ramón García, salen con la familia de su esposa, de Isabel Vélez, un grupo grande. Mi abuela tenía 6 o 7 años cuando estaba en la Manigua. Imagínense ustedes lo que eran las mujeres con los trajes largos, durmiendo posiblemente, si así hubiera sido, en hamacas, arrastrando por el lodo, porque todo era lodoso. No había esa pavimentación que conocemos, y mucho menos en el campo, en la Manigua, en los campamentos. Era una vida muy accidentada y pobre. Se comía lo que se podía, la jutía, los distintos tipos de jutía que había en Cuba. O sea, que ellos ponen todo, o sea, su familia, sus recursos, sí, todo sí. lo ponen en la guerra. Sí, señora mía. Y entonces... al igual que lo hizo Céspedes, al igual que lo hicieron todos los otros patriotas. Las familias se incorporaron a ellos y hacían vida de campamento lo más aproximado que se podía. Una vida muy precaria realmente. Fueron años, sí, en la Manigua. Sí. La familia de Calixto cae presa. Y entonces eran 3 muchachitos. Mi abuela, su hermanito Carlos, que llegó a general, y Calixto, otro de los hermanos. Eran 3. Y fueron a parar, caen presos. Entonces Cuba no tenía carretera central, Cuba no tenía... bueno, ya había ferrocarriles, pero no, los ferrocarriles eran españoles. La forma de transporte era el bojeo. O sea, te montas en un barco, en un barquillo en Manzanillo, vas por el sur, vas bojeando la isla, das la vuelta por el Cabo de San Antonio y llegas a La Habana. Entonces así fue. La familia de Calixto cae presa, sorprendida, en la Manigua. Mujeres, niños, todo el mundo, las tías, las hermanas de Isabel Vélez, iban a parar a la casa de recogidas en La Habana, que en La Habana Vieja, ese edificio se destruyó hace unos cuantos años. Bueno, ya todo va sumando muchos años, parece. Yo no conocí la casa de recogidas ni de vista, pero era una casa de mujeres de vida dudosa. Y allí estaban los niños y veían lo que no debían y en fin. Y entonces mamita Cía, que era la madre de Calixto, Lucía Íñiguez, la gran matrona, de la cual ya se conoce bastante de ella, le pidió a las autoridades la concesión de una casa, porque en la forma que vivía no era posible. Y de la casa que consiguió, pasaron a Cayo Hueso. En Cayo Hueso, pues cosían las mujeres de la familia, hacían cajitas de fósforos,
lo que era la época. Y de ahí se trasladaron posteriormente a Nueva York. Fue una familia que tuvo que sufrir los embates de una guerra desde muy pequeños, pero se exilian en Estados Unidos, logran tener una educación. En aquel momento, ¿qué pasaba con el bisabuelo? O sea, él seguía en la guerra de los 10 años. Calixto cae preso en la Manigua en 1874. Recordemos que la guerra termina en el 78 con el Pacto del Zanjón. Calixto no se entrega a los españoles, es sorprendido en un lugarcillo de la provincia de Oriente, la provincia oriental, la región oriental, entonces no era provincia. Es sorprendido por los españoles y no se entrega. El sentido del honor, del valor, de la dignidad impedía entregarse. Y se tira, como todos saben, el tiro por aquí, debajo. Prefiere morir. Sale por acá, pero no muere. No muere. Ese agujerito lo tuvo toda la vida. Le dio muchas dificultades, tenía cierta secreción, tenía que usar un algodoncito, le afectó la lengua, le afectó el paladar, tuvo que reaprender a hablar, le quedó muy lastimado esta parte del maxilar inferior, que se tuvo que rellenar con el doctor Whitmarsh, con unos pedacitos de caucho posteriormente, y sufrió mucho. Es detenido en el Morro, cae preso, va con el bojeo a La Habana, está preso en el Morro, de allí pasa a Santander. Está un tiempillo, unos meses, en el castillo llamado de Santoña, que no se ha podido distinguir cuál de los castillitos que estaban allí era, y de ahí pasa a la prisión de Madrid, de San Francisco, y luego pasa a Pamplona. Son 4 años de cárcel. Córcholis, pero ¿qué tipo de cárcel? Recordemos cómo es la construcción de los castillos, desde los medievales hasta los de los siglos posteriores. Pura piedra, puro frío, pura oscuridad, y Calixto viene con un brazo que tuvo lastimado, Calixto viene con todo el problema de la cara, pero una salud de hierro. Era un hombre 30 y pico de años cortos, ¿verdad? Tenía 29 cuando fue a la Manigua, y se recupera. Mamita Cía, o sea, su madre, va a verlo a España. Esa tatarabuela mía, trepando una escalerilla para llevarle al puchero, con aquellos vestidones largos hasta el piso, llevarle al hijo el alimento y el consuelo, en fin, la ayuda en medio de pobreza. Los otros emigrados cubanos la apoyaban económicamente. Pues fueron 4 años, y cuando la paz del Zanjón llega, 1878, es liberado automáticamente, y el muy patriota legisla que en España no se va a quedar, y ya en el 80 él ha logrado estar en Nueva York con Martí y organizar la guerra chiquita que tiene lugar en 1879 al 80. Desembarca en Cuba, ya está muy fría la cuestión de los cubanos. Maceo es el que ha seguido con el entusiasmo, el fervor, pero no hay los suficientes bambices que apoyen aquello, y realmente no queda otra que ceder, y nuevamente es apresado y vuelta a enviar a España. Entonces brevemente tiene una muy breve prisión, y ya en 1882, la guerra chiquita, para aclarar, termina en el 80, muy breve. En el 82 él ya puede traer a su familia a España. Y ahí es donde mi abuela conoce al americano, el doctor Whitmarsh, nacen los hijos, y la vida sigue. Y regresan entonces ya a la República y papi establecida. Regresa con su familia, mi abuela, el doctor Whitmarsh, los 5 hijos regresan a La Habana. Es decir, regresan, no, van a La Habana. Entonces, esa niñez suya, viniendo de una familia con esa trayectoria, con ese patriotismo, ¿cómo transcurre? ¿Cuáles son las claves? ¿Qué es lo que usted recuerda más de esos primeros años de vida en La Habana? Y nos creamos en un ambiente, como digo, muy sano. Mi padre se separó de mi madre siendo pequeños. Siempre vivimos en el Vedado,
y todo, la adolescencia, la plenitud de la temprana madurez. En la universidad quedaba ahí, limítrofe con la calle San Lázaro y la calle 23. Miramar era las Ursulinas, lo único. Íbamos al Miramar Yacht Club, nos vayábamos allá. Pero mi madre también nos llevó al balneario público. Siempre tuvimos una educación, como decir, campechana. Y fue maravillosa, porque del colegio privado a un año del colegio Añorga, que era coeducational, o sea, niños y niñas, jovencitos y jovencitas, 13, 14 años, al Instituto del Vedado, donde ya eran muchachitos y muchachitas de los distintos grupos étnicos de Cuba, ni tanto étnicos, bueno, sí étnicos, muchachos de color, muchachos de situación económica, muchachos y muchachas más altos, más bajos, todos éramos iguales. No había esa diferenciación y había mucho respeto hacia los profesores, hacia el alumno. No teníamos ideas secundarias, vamos a decir, malos pensamientos, no nos pelábamos para irnos de clase. Un día que fuimos a Radio Centro, otro día al zoológico, pero eso fue todo. No había escapatorias. Y tuvimos muy buenos profesores, otros no tan buenos, pero una formación correcta. Todo esto aparejado con un ambiente del país. Digo que tuvimos mucha suerte porque el país despegó de una manera maravillosa. El país nació pobre. Digo, el país no la nació. La última colonia en independizarse de España, y estaba enajenada para el cubano. El cubano toma el poder después de una intervención norteamericana de 4 años, que fue en realidad un parteaguas, porque eso tal vez impidió o favoreció que no hubiera rencillas entre españoles y cubanos. No quedó nada de rencor. El pensamiento martiano era una realidad. No se odiaba al español por ser español. Era la idea, era conseguir la independencia, se consiguió la independencia. Sí es cierto que hubo una intervención, sí es cierto que en esa intervención hubo unas mejoras de sanidad, de ferrocarriles, de educación. Se crea la escuela pública cubana. La escuela pública cubana con Mr. Fry contratan, vamos a decir, 2.000 personas, hombres y mujeres de la época, y los envían a Harvard y a New Paltz, en el estado de Nueva York. Y allí toman unos cursillos y se forma la escuela pública cubana, porque si bien había habido escuelitas cubanas en el siglo XIX colonial, como María Luisa Dols, que después, como era una educadora cubana, tuvo su colegio magnífico. Esa Cuba inicial que nace pobre, que desgraciadamente no le pertenece completamente al cubano, porque los españoles, los holandeses, los americanos eran los dueños de las principales industrias, de los principales negocios, de los principales comercios. Esa Cuba, en la época que usted nace, había ya comenzado a través de los educadores, que yo creo que la gran fuerza de los cubanos es inicialmente es en la educación. O sea, es como la reserva que tienen los cubanos que vienen de la independencia. Así es. Comienza a transformarse para lograr lo que después logra, ¿no? Exactamente. El proceso de 1902 a 1930, ya cuando Machado en 1925 toma posesión democrática del poder. Pero los 2 años tiene la ocurrencia de que lo está haciendo tan bien, que lo celebran tanto, que dice, bueno, vamos a modificar la Constitución y vamos a hacer una prórroga de poderes, 2 años más, y que uno pueda reelegirse. Pecado mortal, ¿para qué fue eso? Inmediatamente vino la oposición. Hay que ver que el erario público era fuente de ingreso. Cuba era tan pobre. Cuba nunca generó mucho impuesto personal. Tanto se evadía como que no se imponía. Es decir, ¿de dónde viene la riqueza de una nación? Entre otros factores. De los impuestos,
Porque un país es grande y puede tener el agua pura y puede tener carreteras y puede tener que no haya animalitos en la calle y puede tener tantas cosas por los impuestos. Bueno, pero también porque se crea riqueza, o sea, por el trabajo. Exacto. El trabajo pero que crea riqueza. Ahí viene. El concepto de rescate de la riqueza cubana, empezó el cubano en 1902 a ver cómo rescataba tierra, cómo rescataba industria y cómo creaba, porque todo era más primitivo. De acuerdo con la época, siempre, y Cuba siempre estuvo un poquito más adelantada en los trenes, en el telégrafo, en el teléfono. Cuba estuvo más adelantada que el resto de otros países. Pero bueno, el caso es que va caminando aquello y ya había una conciencia social que nos venía de Europa, los movimientos más humanizantes. Tengo mucho cuidado en no usar la palabra socialismo porque es muy ambiguo hoy en día, pero venían movimientos más humanizantes, más sociales, que tomaban en cuenta que los obreros tenían que trabajar menos horas y toda esa cosa. Bueno, el caso es que viene Machado al poder en 1925 e intenta prorrogarse. Ya tiene enemistades y qué sé yo. Sin embargo, un periodo que fue fructífero, los primeros 4 años. ¿Por qué? Porque desarrolló la industria menor cubana, los quesos, los zapatos, los textiles. Por su parte, los cubanos van comprando tierras, todo está, el agro en manos americanas, como Isla de Pinos había estado, y que se recupera, y en manos españolas y europeas. Entonces, Machado estimula la producción de la nación, el agro, la pequeña industria. Y el país también tiene conciencia, recordemos de la generación del 23, con Mañachi, todos eso, los pensadores, José Zacarías Talet, el mismo Martínez Villena. O sea que hay una intelectualidad cubana. Una intelectualidad pensante, moderna, como fue Cuba, siempre fue moderna, Yanicet. La Cuba que yo conocí y viví, éramos modernos. Nada de que a partir de 1959 la mujer cubana es independiente o es esto. Nosotros tuvimos, a los 18 años yo dije, yo tengo que pertenecer al Liceum, que fue una gran institución de mujeres con un ambiente general, no había ni mucho menos que fuéramos exclusivamente de mujeres. La proyección del Liceo era amplia, es decir, es un concepto moderno. Ya desde 1919 las mujeres cubanas de alta clase habían fundado ProArte Musical. Para los que no les sea familiar, sí les va a ser familiar el Teatro Auditorium de La Habana. El Teatro Auditorium lo construyeron mujeres, consiguieron los recursos, tenían los vínculos, por ejemplo, la firma Albarrán Vival, la gente de Albarrán era amiga nuestra y fue el constructor del edificio. Es decir, y trajeron lo más educado de Europa y de todas partes, de Estados Unidos, con respecto a música, con respecto a ópera, a conciertos, a teatro, a ballets, es decir, una culturización más universalista, al mismo tiempo que se iba progresando toda la transculturación que tuvimos con nuestra música cubana y afrocubana, con las danzas, las contradanzas, con Lecuona, con todo, nuestra forma de hablar, nuestra forma de movernos, la fusión del negro con el blanco, el mulataje, eso fue muy hermoso y campechano. El cubano era muy campechano y no podía darse el lujo. Podría discriminar internamente, pero no debía hacerlo públicamente. Tal vez la provincia fuera en eso más incisiva y majadera en los lugares públicos, pero nunca con los extremos que conocemos aquí. Yo empecé a venir, hay una foto que lo demuestra, mía y de mi familia, en el año 1949, el año en que los bebederos eran para negros y para blancos. Eso yo lo vi, no me lo cuenta nadie. El año en que las estaciones de autobuses eran el sector para negros y para blancos. Cuando yo me montaba aquí en Flagler, en el año 49, en un autobús, y
el negro to the rear, blacks to the rear, al fondo. Y una vez, por equivocación, me monto en un autobús, pongo mis 10 centavos y el chofer me pone la mano, ¡king! Y lo oigo risitas allá atrás. Y era un autobús que decía colored, o sea, para gente de color solamente. Y las mismas personas se reían. Todo eso era nuevo para mí. ¿Por qué? Porque en la Cuba que yo conocí, nos montábamos en el tranvía con quien fuera, con la señora de color, el viejito de color, y si éramos jovencitas le cedíamos el asiento a quien fuera. Blanco, negro, amarillo. Para eso es el cristianismo y para eso son las grandes religiones, para amar al prójimo. Entonces... Usted estudió en la Universidad de La Habana. En La Habana. Usted estudió Filosofía y Letras, usted estudió música también. Cuéntenos sus años de estudios en la universidad. ¿Cómo era el ambiente en la Universidad de La Habana? Porque la Universidad de La Habana se convirtió, sobre todo a partir de los años 20, en un centro de pensamiento, en un centro de activismo, de nuevas ideas sociales, políticas, que incluso en el año 33 lograron incidir directamente en la realidad política del país con el directorio estudiantil universitario. Los dos periodos auténticos, como todo, tiene distintas facetas. Hay quien lo puede presentar como una época muy inquietante debido a los grupillos que fueron, ¿cómo decir?, que permanecieron después del 33. ¿Cómo le llamamos? Los chicos de la pistola, gangsteriles. Del Gatillo Alegre. Que eran grupúsculos. Tú no puedes juzgar un país por un brete aquí y otro brete allá, o dos que se enteraron a golpes. Eran gente de armas tomar y con armas. Y ahí estuvo el suceso de Orfila en época de Grau, creo que fue de Grau, y algún acto de violencia. Yo recuerdo estar tocando el piano en la sala de casa y oír unos tiros y tirarme debajo del piano de cola que teníamos. Recuerdo eso, pero eso no era la vida de Cuba. La vida de Cuba era institucional, era de progreso, el caso de todo, Grau con el peculado. El peculado es un mal del ser humano, es decir, el robo. Existe en las sociedades, desgraciadamente. Pero el país avanzaba en sus instituciones económicas, sociales, culturales, sindicales, religiosas, masónicas, deportivas. Los 4 partidos de pelota, Almendares, el Marianao, el Cienfuegos y el Habana. Yo era de La Habana, del partido Habana, el León. Bueno, quiere decir que la vida civil de Cuba predominaban los periódicos, la prensa libre, el radio extenso, los artistas en el teatro, en la radio y la televisión incipiente, que yo la conocí en Miami en el 49 y en el 50 la vi en Cuba. O sea, en las calles de Miami aquí, yo vi en algunas esquinas el aparato de televisión. Mira qué maravilla. Y ya el año siguiente lo teníamos en Cuba. En casa preferían que yo estudiara Derecho Diplomático, porque era una carrera corta, porque podía viajar ya como diplomática, los idiomas, y yo voy con mi dinerito, mis 30 pesos. Había matrícula libre, que no costaba nada, el que decía yo no tengo con qué, no pagaba un centavo. Pero si tenías algo, pagábamos 30 pesos, dólares al año. Una bicoca. Y me fui para allá, cuando vi de qué se trataba, el protocolo, del derecho, qué sé yo, que se dijo, esto no es para mí. Y me matriculé en Filosofía y Letras. Año 1950, estudiante de piano, como decir, con mucho interés en la vida, en todo en Cuba. Yo leía los periódicos desde bastante chica. Yo seguía la Segunda Guerra Mundial y los guardaba arriba del escaparate. Los ponía, me parecían interesantísimos. Efectivamente, ese primer año, la conciencia social del estudiantado activo, sobre todo los muchachos de Derecho, nosotros éramos de Filosofía y Letras, la mujer es más aplacada por naturaleza que el hombre. Lo vemos en la sociedad actual. El hombre es dinámico y
está destinado a matar al mamut con sus manos y conseguir luchar al león como Daniel y toda esa cosa. Pero la mujer no. La mujer somos las que sientan al hombre. Bueno, el punto es que hubo ese primer año de 1950 en que Jorge Valls Arango fue delegado de psicología, y Rosa Leonor, diputada de Historia de América. Pues que la situación de Puerto Rico era un asunto que nos incumbía. Y entonces hubo una manifestación que ya no hay clase porque Puerto Rico hay que apoyar al Campo, ya hubo un mitote, o sea, un lío. Esa fue una. Pero la otra fue el Congreso, o el qué sé yo, por la paz. La paz. Eso es un eslogan muy bonito del comunismo internacional. Los congresos por la paz, la qué sé yo, por la paz. Ya saben que el lobo se viste ¿de qué? De ovejita. Entonces la ovejita era la paz. Y bueno, me acuerdo de algún profesor universitario que pertenecía al cuadro de los que querían la paz. Estamos al año 1950. O sea, que había una influencia de los comunistas dentro de la universidad. Exactamente. Teníamos unos sindicatos, gracias a Dios, muy adelantados, dirigidos por comunistas, pero un sentido democrático. El comunismo no ofrecía el menor peligro para Cuba. Las ideas comunistas no se tomaban en serio, se respetaban. Tan es así que en el 40, pues el Partido Comunista es uno de los partidos que participan en la formación de la Constitución de 1940. Entonces, hubo esos dos movimientos de la universidad. La Escuela de Filosofía, por su naturaleza de asentamiento, era más tranquila. Nosotros tuvimos una líder, Amparito Chaple, muy buena gente, era amiguita mía. Ya murió, pero sí era comunista, Amparo. Sí era comunista. Año 51, nada más que esos dos movimientos, estudiamos griego, latín, un poquito recio el latín, Historia de América con Portel Vilá. Tuvimos la suerte de tener a Portel, realmente. Entonces estaba yo estudiando a la sazón inglés, también con Jorge Valls, en los cursos de verano autorizados por los Estados Unidos, digo, con validez académica. Y decido yo que quería venir a estudiar un tiempito acá por el inglés. Y efectivamente, me vengo a la Universidad de Columbia University, un cursillo, dejo los estudios de filosofía terminado el primer año, regreso a Cuba y estamos hablando del año 52. Andando en Varadero, una invitación que tenía, ya esperaba el autobús para regresar a La Habana y llega la noticia en el autobús de que había un golpe de estado de Batista. No, eso no se podía creer. ¿Cómo que Batista había dado un golpe de estado? Si estábamos al borde de elecciones a 4 meses, con unos candidatos estupendos, como Roberto Agramonte, que era profesor mío universitario de sociología, y como Carlos Hevia, el Roberto Agramonte por el Partido Ortodoxo de Chivas, y Carlos Hevia por los auténticos, gente de una seriedad y de una decencia probada. No era posible que Batista hubiera dado un golpe de estado. Pero a medida que avanzábamos para La Habana, o hacia La Habana, 2 horas de camino, se iba montando gente y comentando un golpe de estado. No es posible, no es posible, no es posible. Yo era una muchacha, estaba atónita, universitaria. Llegamos a la estación de autobuses, mi familia, mi tía, mi primo, a recogerme. Sí es cierto, sí es cierto. Bueno, fue una situación de infelicidad. A Jorge lo agarraron con un niple escondido en el pantalón. Jorge, a la sazón y después, siempre fue muy delgadito, de manera que eso del niple escondido aquí no era posible, y lo metieron en Chirona. O sea que Jorge fue uno de los primeros mártires del sistema
O sea, batistiano. el mismo 10 de marzo del El mismo 10 de marzo 52. Jorge se lanzó a la calle y ahí lo agarraron en la rampa, creo que fue, y preso. Por supuesto, la universidad reacciona en contra del golpe de Estado. Por supuesto. Los universitarios. Sí, hubo un consenso, yo diría, de nuestro pueblo contra el golpe de Estado. Pero hubo una inmovilidad muy curiosa. Ya sabemos que Carlos Prioso Carrás era un presidente cordial como Grau San Martín, pues no puso resistencia, se asiló, creo que fue en la Embajada de México, y dejó el poder. Inmediatamente ciertas clases pudientes en Cuba se sumaron, vamos a decir así, en forma de aprobar el golpe de Estado. No sé si fue que esa generación, porque nosotros a la postre éramos muchachos, no quiso volver a la década del machadismo y de los tiros y de todo eso, pero sí hubo una conciencia social marcadísima. Quiero señalar que la prensa señalaba todo. No fue una dictadura totalitaria la de Batista. Totalitaria es esta, que lo abarca todo, cuerpo, mente, economía, educación, movimiento, todo. No. El batistato tú podías entrar y salir, comprar y vender, ser ateo, musulmán, cristiano. Siempre que no te metieras con Batista, todo tranquilo. Pero claro, el cubano era cívico. El cubano en el Machadato se había rebelado. El cubano siempre que no le gustó cosas de Menocal o de José Miguel Gómez o de Sayas, siempre fue un protestón y un bocón. Y los más corajudos, pues sí, se ponían y iban a las armas. O sea, que había un amor por la constitucionalidad, totalmente, por la Constitución del 40, por la institucionalidad de la República. Cómo no, siempre. El ABC inclusive, vaya, eran preceptos, había preceptos cívicos muy importantes y el cubano apoyó eso, el cubano fue muy cívico siempre. ¿Por qué Batista da el golpe de Estado? Yo nunca he aceptado que si el comunismo estaba atrás, que si nada, Batista no iba a ganar esas elecciones, lo auparon, lo convencieron de que era el hombre, estaba acostumbrado, el hombre se acostumbra al poder, el poder es una droga, estoy convencida que es una droga, y él había manejado ciertos hilos durante del 23 al 40, y después del 40 al 44 fue un periodo bueno, yo lo recuerdo, era una muchachilla, muy buen periodo. En general se hizo el Instituto de Serbia del Agua, el maestro rural, hubo un adelanto, claro, con un inconveniente. La Guardia Rural, que con Palma Christi, que es un laxante, el que discrepaba, le daban el Palma Christi. En la radio había la protesta, la sátira, y la había en el periódico. Pero siempre la prensa, donde el radial, escrita, no había televisión, hasta posteriormente, siempre hubo la protesta pública. Y Batista ponía la censura, 3 meses. Levantaba la censura de la prensa. Enseguida venía todos los ataques al sistema. Esto, lo otro, Mañacho, la Marina, todos los pensadores de Cuba, que eran un montón. Gente como Cosme de la Torriente, que creó la Sociedad de Amigos del País. Ahí agrupó a las instituciones más serias. El Liceum formaba parte, el Liceum de mujeres, la gente seria, que se trató de convencer a Batista de soltar al poder. Y Batista tenía como una imagen de sí mismo, parece que se miraba en el espejo, y él creía que convocando elecciones, creo que las hizo en el 54, para dar una pantallita, y luego las hizo en el 58, que Carlos Márquez Sterling, un gran cubano que conocí aquí en Miami, un gran hombre también, presidente de la Asamblea Constitucional del 40, también toda esa gente, pensadores, se manifestaban cívicamente, pero no había
el alzamiento más que lo hizo Castro. Ok, pero, el hombre de las armas. En el 54 y el 58 son unas elecciones amañadas. Claro. De hecho, en el 54 la oposición se retira, o sea, decide no hacerlo. Y, por ejemplo, habían voces como la de Grau San Martín que decían hay que ir a las elecciones, hay que ir a las elecciones. ¿Por qué falla el diálogo cívico? ¿Por qué las fuerzas cívicas del país no logran brindar una alternativa frente a la lucha armada? Es increíble. Presumo que el ejército estaba complacido, había tenido mejoras económicas, el poder realzado, y entonces la gente no iba, eran civiles, y los gánsteres no jugaban nada en esa partida de civismo. Y lo que siempre se trató de convencer al gobierno de Batista. Y Batista entonces daba esas dos elecciones para verse en el espejo de que él era un presidente democrático, que no lo era, ¿verdad? Porque quitó la Constitución, es decir, apartó la Constitución y hizo los estatutos. Entonces ya los estatutos eran personales. ¿Y por qué Prío no defiende la República? No sé las condiciones en que Prío personalmente estuviera en esa fecha. Sí, le reclamamos eso. Después él trató de redimirse aquí en el exilio y fue un líder y cooperó con movimientos armados que yo sepa. Pero en el momento del pararse bonito, quién sabe, considero que el ejército no le respondía, no le iba a responder. No puedo estar en la situación para... Incluso Prío había dejado que Batista volviera al país, le había brindado protección a Batista que durante Grau no se le brindó. Eso revela esa campechanía del cubano. Siempre el cubano tendió, por lo general, déjeme quitar la palabra siempre y nunca del vocabulario, por lo general tendió a tirar el brazo, políticamente hablando. Hubo un sentido de... Aunque somos de qué se trata, que me opongo. Me decía el magnífico economista, el doctor Sanguinetti, que antes de terminar de hablar y de exponer una idea, ya la otra persona te está rebatiendo la idea y no te deja terminar. Y es verdad, somos discutidorcillos, sobre todo queremos tener la razón. Y ahí hay que ser humilde. O sea, Prío no pudo defender la República, que por lo menos en la época de, por ejemplo, después de la Revolución del 33, en el gobierno de los 120 días de Grau, hubo varios ataques a ese gobierno, sin embargo lo resistieron. Incluso el 8 de noviembre del 33 hubo un ataque aéreo contra al Palacio Presidencial y se defendió Palacio y mantuvo el gobierno. Es verdad. O sea, tal vez no pensó la seriedad del golpe, tal vez no pensó la importancia de que se perdía la República, de que perdimos la República. Sí, resulta misterioso. ¿En qué falló la República y cuáles son los logros más importantes de la República? La República fue un proceso de rescate, volvemos al punto, de rescate de la riqueza nacional y de la creación de riqueza. Entonces, quiere decir que es un periodo cívico, tiene que haber paz. Y los movimientos de alzamientos que hubo no abarcaron la continuidad ni económica ni cultural del país. O sea, ahí no hubo fraccionamiento de nuestra cultura como la hubo a partir del año 59, que hubo un corte total en la historia de Cuba. La República tuvo sus dificultades, pero es que hay que trabajar la historia. La historia republicana de Cuba en 57 años es mucho menos, ¿cómo decir?, conflictiva que el resto de la América con 200 años. No hay comparación en la violencia que se ejerció y se ejerce en el resto de la América. La Revolución Mexicana, la idiosincrasia de las diferencias étnicas, es mucho más compleja, mucho más de vaivenes, mucho más de extremismos
que lo que fue en la Cuba republicana. Ahora sí, a partir del año 59 llegamos a extremismos no soñados por parte del Estado cubano, del gobierno del Estado cubano. Pero como pueblo, no, porque los gobiernos, sí es verdad que hubo reelecciones que no estuvieron suficientemente limpias, pero siempre hubo la discusión, siempre hubo la oposición, siempre hubo la prensa que opinó. Ya cuando Machado la cosa se puso más recia, pero siempre el opositor tuvo voz. Aquí no. En el año 59 la voz es aniquilada y se eliminan totalmente los derechos individuales de todo tipo, que no fue así en la República. Entonces, los fallos de la República consisten en que no estaba suficientemente equipada ni económicamente. Socialmente seguía el progreso de la mezcla racial, que fue una cosa muy positiva. Y culturalmente también. Cuba fue un país de muchas instituciones. Yo no digo de institucionalidad, sobre todo la política, pero sí de muchas instituciones que ya he mencionado hoy aquí, de todo tipo. Pero eran muy jóvenes, esas instituciones eran muy jóvenes entonces. No estaba equipada para resistir algo como esto que puede ser, sí. Y los partidos se sucedieron, hubo muchos partidos políticos diferentes y coaliciones y todo en ese tiempo, pero comparativamente digo que la historia de Cuba no fue fea en esos 57 años comparativamente al resto de América. Y no hablemos de Europa, la gran Europa con 2 guerras mundiales es el desastre padre de la historia de la humanidad. Los países más brillantes, inteligentes, herederos de la filosofía grecorromana, cayeron en la barbarie. Y esto fue ayer, hoy. Yo no viví la Primera Guerra Mundial, pero no me hace falta haberla vivida para haberla sabido. Y toda la barbarie europea, las monarquías europeas. O sea que no hay nada que esté escrito en piedra, ¿no? El ser humano puede caer en este tipo de abismos. Sí. Entonces, ¿Y los logros? ¿Y los logros? Y los logros. Bueno, de logros yo podría hablar muchos. Conocí el desarrollo económico, el diplomático, que era tan difícil de crear porque había que sacarlo de la nada. Aunque el cubano de la guerra de independencia había sido político con distintos gobiernos, pero no había ejercido el poder para poder tener una diplomacia, sobre todo económica, que funcionara. Sin embargo, se fue abriendo paso con los países europeos porque el dominio norteamericano, de la empresa norteamericana, que este país crecía a pasos agigantados en su sentido de producción en serie, que abarató la vida normalmente e hizo factible a los pueblos tener las cosas que en otra época eran exquisitas, tenerlas, los vasitos de distintos tipos por $1, que no era la porcelana de Baccarat ni de Sèvres, que era exclusivo de los señores. No, esa cosa americana de ponerlo todo a nivel de pueblo, como fue con la industria automovilística y todo lo que es la producción en serie, eso facilitó. Y Cuba, que estaba en la esquina de los Estados Unidos, recibió muchos beneficios de esos adelantos técnicos y de progreso. Y comerciales, claro. Logros de Cuba, el interés en progresar. La gente no era achantada en general. Se criticaba al campesino, que era un vago, que si esto, cuento chino. El campesino hacía lo que podía. No se podía pedir más al país. El país dependía azúcar y tabaco. El café, allá en Oriente, y más limitado. Hay otros cafés muy buenos en la América y fuera de la América. Es decir, un país monoproductor que fue desarrollando industria menor escala. Carambas, en 1959 tenemos una población de 6 millones y pico de habitantes. ¿Cuál era el consumo de ese país? Mínimo. La producción, gracias a Dios, el agro bastante. El arroz se desarrolló extraordinariamente
la época anterior a Castro. Castro quiso la locura de la Ciénaga de Zapata, hundió. Allí no se dio el arroz. Ya estaba experimentado, ni el café en el cinturón de La Habana. Eso fue un desastre. Ignoró el procedimiento que ya Cuba tenía en la caña de azúcar. Eso es un proceso. Las reses, el ganado vacuno que llegó a tener Cuba. Las instituciones iban creciendo. Llegamos a tener universidad en Santiago de Cuba, en Las Villas, la Universidad Privada de Villanueva, la Universidad Amazónica, la Universidad José Martí y nuestra bicentenaria Universidad de La Habana de 1728. Es decir, cantidad de escuelas, academias privadas, religiosas, laicas. Creció la influencia de las escuelas evangélicas, muy destacadas. La industria privada fue al desarrollo, estamos hablando de logros. La construcción, los repartos nuevos. ¿Usted cree que esto se logra gracias a las medidas que se habían ido tomando para pues darle a los cubanos el control de su desarrollo, de su economía? ¿Usted cree que la derogación de la enmienda Platt tuvo que ver algo con este desarrollo posterior de la República? ¿Tenía algo que ver? La enmienda Platt fue un peso moral muy grande. El cubano sentía como una espada. El cubano consciente. Los pueblos están al borde de la nada. El cubano consciente sentía que la flota podía aparecer en cualquier momento, sí, la flota americana. Porque la enmienda Platt era que básicamente los americanos podían invadir Cuba en cualquier momento que hubiera una inestabilidad. Pero no les gustaba mucho la idea. Era más bien... a los americanos no les gustaba eso. No les gustaba. Inclusive cuando Estrada Palma, tú lo sabes, cuando Estrada Palma, Teodoro Roosevelt no quería la segunda intervención americana de 1906 al 8. Él no quería que Estrada Palma, que ahí la pifió. Parece que el poder lo perdió y el asesoramiento. La gente que tienes en torno puede tener una influencia sobre ti extraordinaria. Somos influibles o influibles, no influenciables, eso es un galicismo. Influibles por los seres que apreciamos. No somos indiferentes. Entonces algo de eso le pasó a Estrada Palma. Y entonces vino una segunda intervención y todo ese eslengue, y también la mediación cuando cae Machado, la mediación norteamericana en Cuba, o sea, había un peso, comprendo que sí, que pesaba. Pero nuestros hombres, mayormente nuestros hombres, supieron ir toreando al toro y salimos adelante. Dentro de todo este contexto de desarrollo económico, de desarrollo social, cultural, de libertad de expresión, la estabilidad política evidentemente fue el talón de Aquiles o el punto flojo. Había Batista dado un golpe de Estado, había roto la constitucionalidad, los jóvenes en la universidad estaban molestos, el pueblo en general, a 4 meses de las elecciones. Y luego viene ya la lucha armada como única opción, porque falla el diálogo cívico, fallan todos los intentos de elecciones libres. ¿Cuáles eran los problemas más acuciantes que esa república tenía como para llegar a enero, al 1 de enero del 59, y que comenzara un proceso de imposición comunista en el país? El problema era la necesidad de que Batista dejara el poder. Batista no quería dejar el poder por dejarlo, quería dejarlo armado. Es decir, por eso la ficción de las dos elecciones, la ficción o su convencimiento, para nosotros es una ficción, que no se logró. Y a pesar de los intentos no, no podíamos decir la palabra negociación, pero sí tratar de persuadir a Batista de dejar el poder, como fue la Comisión de Amigos del País, él no lo quiso hacer. Entonces ahí fue donde creció la oposición. Digamos que como pueblo estábamos en contra de que el hombre hubiera cometido ese pecado original de
romper el ritmo de Cuba totalmente. Y eso sí fue un gran error de Batista, y que condujo a la simpatía hacia la lucha armada. La vida siguió, es decir, no obstante que hubo bombas en el Vedado, yo recuerdo perfectamente ciertas amenazas en los cines y en los lugares de esparcimiento. La vida siguió, el comercio estaba bien, las relaciones interdependientes con otros países prosperaban, no hubo, vaya, el país siguió su forma, nada más que los jóvenes nos sentíamos molestos, muy, muy molestos. Yo salgo de Cuba en el 56 y 57, vengo a enseñar aquí a un gran college, a Vassar College, llamada por Camila Enríquez Ureña, una gran profesora, una gran hispanista, de una prosapia y de unos antecesores hispanoamericanos tremendos, los Enríquez Ureña. Y estoy ausente de Cuba prácticamente 2 años, pero regresaba en Navidades y la situación empeoraba, empeoraba, empeoraba. Y ya yo quería regresar a Cuba, tenía otra situación de novio, de novia, con otro joven, y en el 58 yo regreso a Cuba, que ya aquello estaba muy candente, había habido el asalto a Palacio. En el 57. En el 57, y realmente ese año voy a Europa, pero ya lo de Cuba, ya había una rebeldía general. Pero la vida seguía, todo el mundo compraba, vendía, entraba, salía, viajaba, todo normal, menos la parte política y la inconformidad. Claro, haciendo bulla por allá, Fidel Castro en unas acciones de las cuales él no participaba, y el Che Guevara, que le dieron una preponderancia tremenda a ese asesino, y fue una cosa que Batista tuvo que abandonar el poder, los americanos le apretaron el cuello, y nos pusimos muy contentas el 1 de enero, recuerdo que salimos a la calle en un coche descubierto, y recuerdo haber visto la escena de un policía batistiano con una pistola en la mano y un individuo tirado en el piso dando vueltas en redondo, pero ni una gotita de sangre. Entonces yo no entendía, de la euforia que salimos mi hermana y yo y una familia amiga a celebrar el 1 de enero de 1959, y vemos aquel espectáculo del arma en la mano, el policía batistiano, el tipo dando vueltas sin poderse levantar, pero no había sangre. Ya nos pasmó totalmente la alegría y regresamos a casa muy consternadas con la cuestión. Ahora, pero la intelectualidad cubana que apoya, o sea, en general toda la gente que luchaba contra Batista apoyó al final la lucha en la sierra, sí, el desembarco del Granma, todo lo que protagonizó Castro en esa primera etapa. Hubo una propaganda muy buena, estábamos de acuerdo en que Batista tenía que irse, pero no era el único grupo, estaba el directorio, estaban otros grupos que también eran muy, muy válidos. Lo que pasa es que Castro siempre supo acaparar la gloria. Bueno, Castro estuvo en contra del asalto a Palacio por parte del directorio, sí, y lo criticó. Y lo criticó. Ahora, ¿la intelectualidad cubana era izquierdista? ¿Era de izquierda? ¿La intelectualidad? Sí. De izquierda, no necesariamente. Yo creo que había, la intelectualidad era bastante centro, salvo los comunistas destacados, como Marinello. Hay que pensar en los pensadores, no en los sindicales. O sea, las ideas izquierdistas no pesaban sobre el discurso. No, en lo absoluto, y no había ninguna preocupación de que aquello pudiera ser comunista, era descartable. ¿Cómo ocurre esa imposición comunista en Cuba? Ay, eso fue genial. Fue el gran engaño. Nos engañaron como ratoncitos. Tocaron en cada cual la tecla personal. Si tu tecla personal era buena, de altruismo, de que el campesinado estuviera mejor, que todo el mundo tuviera sus propiedades. Yo recuerdo, nosotros éramos
pequeños propietarios. Y yo estuve de acuerdo, me pareció bueno, si nosotros hemos heredado, o sea, no construimos nada, ya hemos gozado, bueno, que tengan su casa y qué sé yo. Pero cuando yo vi que era el despojo, ya no era a través de la donación, sino que era el despojo, ya... La confiscación de sí, todos los bienes. La confiscación, sí, la confiscación. Fue un engaño porque se adornó muy bonito. Y como digo, el que tenía bajos sentimientos se alegró del despojo. Pero lo bueno era educación ampliada, salud ampliada. ¿Por qué no? Si los que teníamos las clínicas particulares que pagábamos $2.50 al mes, ¿por qué no ampliar aquello? Había muchos dispensarios, by the way, a propósito. Pero vimos con gusto que el bienestar se expandiera, pero no a costa del que tenía, despojar la riqueza para que el Estado se enriqueciera y entonces fuera el benefactor, el caritativo, el donador. No. Además, todas las casas particulares, yo vi a niños frente a casa por una noche, un crepúsculo, desfilar como un pequeño batallón con un fusil de madera, oye esto, y unas boinitas rojas marchando por la calle Línea, camino al túnel de Miramar para ir a algún lugar de Miramar, alguna escuela, alguna casa despojada, confiscada. Eso lo vi yo, niños, un adoctrinamiento, ya aquellos niñitos eran niños. Desde los inicios. 10, 11 años, no eran 9, 11 O sea, esto años. ocurría en los inicios, primer año, 2 años, Sí, segundo año sí, del inmediatamente. Pero al principio un entusiasmo tremendo, al punto que nuestra organización fundamental de la cual yo pertenecía a la directiva, el Lyceum y Lawn Tennis Club de La Habana, fuimos depositarios del dinero que se recogió para el Fondo de Ciudades Mártires, MAFO, creo que fue Sagüe de Tánamo y 2 o 3 caseríos, que no serían muchos más. El pueblo cubano donó dinero y se estableció una comisión. Y entonces el gobierno revolucionario, por la seriedad y el civismo del Lyceum de La Habana, formado por mujeres muy notables como Elena Mederos, como Adelina Bannatyne, como el arquitecto Lilian Mederos, la madre de Mario Parajón, Emelina Díaz de Parajón, un grupo, María Luisa Rodríguez Colombier de Bustamante, la esposa de Bustamante, el psicólogo. O sea, fue muy interesante la formación de la Anita Arroyo, la doctora Anita Arroyo. Éramos de distintas tendencias. Llegó un momento que se polarizó dentro de eso. Pero bueno, el punto es que el Liceo es nombrado el depositario de ese dinero y encargado de comprar recursos para los campesinos de la Sierra Maestra. El Liceo compra zapatos y compra suéteres. Todo era en pro de lo mejor del cubano. Porque queríamos oír eso, la parte buena que cada uno tiene, se la tocó. Pero la parte mala simultánea eran los fusilamientos en la cabaña, primero bajo el pretexto de las empresas extranjeras, la refinería Ñigo López, es decir, una justicia social, empresas americanas que habían hecho esto, que eran delincuentes, y lo tomamos con calma y no queríamos oír cómo iban las cosas. Las vacas fueron a parar al Capitolio Nacional, los campesinos fueron recibidos en las casas de La Habana, no sé si ustedes oyeron eso, la gente abrió sus casas, o sea, una cosa de altruismo que nos llenaba el alma, pero al mismo tiempo venían los fusilamientos, venía el despojo de lo máximo de la industria extranjera y las tierras extranjeras a lo nacional. Entonces vino la ley esta de septiembre del 61 o 60, en que ya era confiscado, o sea, despojado toda, gran parte de la industria nacional. Ya no era porque eran batistianos, al principio fueron los batistianos, justicia social. Ya no eran los americanos, no, ya eran nosotros. El que había hecho su capital, las empresas publicitarias, las de jabones, las de zapatos, todo, las reses, las haciendas, que si la reforma agraria, cuando Elena Mederos, que estaba en el primer
equipo de ministros en los primeros 6 meses se vio atrapada sin salida. Salirse de eso, igual que Felipe Pasos fue difícil porque ya había una red que ya no te podías mover con libertad. Se dieron cuenta de la mentira. Se dieron cuenta. Y unos caímos antes y otros después. Los que tenían dentro el rencor, el resentimiento, vieron muy bien el despojo, la confiscación, se alegraron. Ah, mira, qué bueno. Y ya nosotros fuimos recapacitando y viendo que la cosa era un atropello y que íbamos al estatismo. Y yo leyendo el libro de la URSS sobre los principios del comunismo, un libro grande, rojo, me acuerdo, para ver lo que decía el enemigo. No estoy de acuerdo con la lucha de clases, no estoy de acuerdo con que el Estado sea el regidor o rector de nuestra vida, no. Y entonces, a partir de entonces, había yo obtenido, Yanicet, cátedra por oposición de letras, la obtuve y fui nombrada en el Instituto de Guanabacoa. Gran suerte, porque podía haber sido nombrada en Matanzas, en las villas, lejos de casa, ahí mismo. Y tengo que hacer esta pequeña anécdota. El día que voy a ver cómo era el trabajo a Guanabacoa, me iba a tocar en clase un milicianito, un muchacho muy mono, rubito, vestido de miliciano. Y entonces nos sientan a los profesores, yo no era profesora, estaban Clemencia Capablanca, una sobrina de Capablanca, estaba el doctor Roberto de la Torre y otros más que eran de allí, que enseñaban allí habitualmente. Yo era la que no había tomado posesión, pero que iba a averiguar. Y el doctor Antonio Maicas, el director del Instituto de Guanabacoa. Había una bandera de la China comunista y otra, la bandera cubana. Entonces el director Antonio Maicas dijo, textual, no tengan miedo al color, él acababa de regresar de China comunista, de esa bandera, que es el color de la sangre que corre por nuestras venas. Yo miré al doctor de la Torre, miré a Clemencia Capablanca, que ahí conocía. Bueno, ¿esto qué es? Pero lo mejor estuvo cuando el milicianito, que me iba a tocar de alumno, se para y dice, con el dedo levantado, y tengan mucho cuidado los profesores, textual, porque el que saque los pies del plato, se los cortamos. Yo pensé, yo no tengo nada que hacer aquí. Por otro lado, Camila Enríquez Ebreña trabajaba en el Ministerio de Educación, después fue profesora universitaria, más allá del bien y del mal. Camila estaba más allá de toda interpretación política. Camila me dice, Rosa, han quitado del programa de literatura el Cid Campeador. ¿Saben lo que son los poemas del Cid? Que es lo primero que aprendemos en secundaria como base de literatura, del decir, del desarrollo del idioma. Por guerrerista, cuando el primer guerrerista ya sabemos quién era, Castro. Y además, lo dijo sin ese énfasis que yo estoy diciendo, no, dijo, y los milagros de Nuestra Señora de Berceo, porque ¿quién va a creer en milagros hoy en día? Otro fundamento del idioma español del siglo XII, XI, XIII, del siglo XIII, eran fundamentos de nuestro idioma, cuando nace el idioma español. Y aquello unido a esto, a esta realidad del profesorado y de los alumnos y del director, yo no tenía nada que hacer. Y a partir de ese momento empecé a buscar mi salida de Cuba. Ya no era fácil, ya no había relaciones con los Estados Unidos, ya era solamente México y España. Y claro, Sudamérica, sí, Sudamérica. Y sale en el periódico, todavía había periódico libre, una notita así de la Universidad del Ecuador, Autónoma del Ecuador, que una bequita de 40 días en letras, qué sé yo. Y digo, bueno, déjame enviar, mandé ahí mi paquete de currículum, de expediente universitario. Y entonces
estamos en el 61. Espera y aguarda, aguarda y espera y aguarda. Nunca llega nada. Pero una semana antes, hay que quitar el nunca, una semana antes de la fecha que yo hubiera tenido que estar en Quito, capital del Ecuador, me llega del Ministerio de Relaciones Exteriores un telegrama que dice: usted ha sido becada para la universidad. Una semana. Una semana. ¿Quién sale de Cuba en una semana? Había que pagar, demostrar que todo estaba pagado, la luz, eso, aunque yo vivía en casa, pero en la casa de mi tía. La salida de Cuba es muy engorrosa, no hay que contarla, todos los requisitos que te piden. Luego, necesitaba una visa de tránsito para seguir al Ecuador. Y entonces tenía amistades muy buenas en México, consigo, bueno, para abreviar, el proceso de conseguir la visa de México, que el dinero me enviaran para el pasaje desde California, una exalumna mía de Vassar College, demoró 6 meses. Cuando la bequita era de 40 días, yo no tenía nadie en el Ecuador, ni un centavo, ni conocía a nadie. Entonces, cuando me dan, digo, yo gestioné la salida, no dije nada, que la bequita ya había muerto, no existía. Y entonces, ya en México, me bajé en el aeropuerto y me quedé en México 22 años y medio. O sea, su exilio inicial es en México. En 1961. Viví el cambio de Cuba en un desarrollo, viví el cambio de la abundancia a la nada. Ya la escasez empezaba. Pero ya la escasez, se vaciaron las alacenas, todos los productos llamados suntuarios se eliminaron. Por supuesto, el whisky que venía de Inglaterra, el que sé yo, qué sé cuánto, para después traer el vino Tokay, búlgaro, creo que era, vino búlgaro, el Tokay, y los vinos que se pusieron en boda de Cuba que no lo eran. Había el Chianti, pero un restaurancito italiano. Es decir, se trajo de Europa Oriental pues toda una cultura. El exilio suyo en México, ¿fue usted sola? ¿Qué pasó con su familia? ¿Se quedó atrás? No tenía nadie, tenía amistades muy buenas a un nivel económico extraordinario y gracias a ellas, esas amistades, viví en sus casas y prosperé como maestra. Primero fui estudiante en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma. Justificaba que era estudiante, no inmigrante, sin derecho a trabajo. Estudiante, no inmigrante, sin derecho a trabajo. Iba a la UNAM, me encantaba, tomé unos cursos importantes, con profesores importantes, con Ernesto Mejía Sánchez, muy conocido nicaragüense, con María del Carmen Villán, que era la directora de la Escuela de Filosofía y Letras, y otro curso que era sobre revistas mexicanas, que tuve que catalogar, una revista muy interesante. O sea que aprendí y gozaba muchísimo yendo allí, se sentía universitaria, vivía en una casa en San Ángel maravillosa de la Young Women Christian Association y colonial, pegada a la universidad, cogía la guagua, el autobús, iba haciendo vida. ¿Y su familia quedó en Cuba? Otra vida. Mi coche a la postre fue confiscado, por supuesto, mi carro. Mi familia en Cuba, mi hermana, mi tía, primos, todo fue un proceso. Volvemos a la palabra proceso y no me puedo quejar. El tiempo de México fue de un conocimiento de nuestra América, de raíces indígenas, de otros mundos que yo como isleña, familiarizada con otra cultura, no había vivido y fue un enriquecimiento atroz. Porque en México viajé bastante por México, me interesó mucho su historia, su cultura, y tuve suerte. Trabajé en la Universidad de los Padres Legionarios de Cristo, la Universidad Anáhuac, y trabajé en el Colegio Hebreo Tarbut, que me familiarizó muchísimo con la cultura judía, al punto que viajé a Israel con un grupo judío y nos fuimos a las alturas de Golán y nos fuimos
a la frontera con el Líbano, y en fin, lo que es estar en Israel, en Tierra Santa, con todo aquello de cristiano, árabe, judío, o sea, musulmán y judío. Vaya, experiencias muy enriquecedoras. ¿Y qué la hizo venir a Estados Unidos Ahí está. después de 22 años? Bueno, el mundo se fue apagando en México. México empezó a deteriorarse tremendamente. Amenazaba el comunismo. Las simpatías por el gobierno de Cuba eran tremendas. Se devaluó el peso mexicano, como les pasó a los argentinos con el corralito. Fue espantoso. Yo había llevado de aquí para allá mis 4 centavos que había ahorrado y los perdí, una parte. Muere una persona que yo quería entrañablemente, Luisa Martínez Casado, de la gran familia de los Martínez Casado, artistas, gente muy culta, que me ofreció la oportunidad de conocer a la Cuba anterior a la mía, otro aspecto de la Cuba republicana, el movimiento del ABC, a la América. Era una familia farandulera que había viajado toda la América, desde la época de Porfirio Díaz, y con Caridad Bravo Adams, la gran escritora mexicano-cubana, cubana-mexicana, cuya madre era una Adams, hermana de Celia Adams, la gran actriz, casada con Manuel Martínez Casado, fundadores de la familia Martínez Casado, vamos a decir, actores. Y muere Luisa, viene el deterioro económico de México, la amenaza del comunismo. Mi hermana me dice, Rosa, ¿por qué no vienes para Miami? Yo estaba bien situada, enseñaba en la universidad y en el Colegio Hebreo Talbot. Y entonces le digo, espérame, correcto, voy a terminar el curso, vendo mis cosas y vengo para acá. Esa fue la razón. Pero ya su familia había venido a Miami. Bueno, ya yo había rescatado a mi hermana, a unos primos muy queridos. En Cuba ya mi tía había fallecido, no me quedaba nadie fundamental. Mi maestra de piano, que no le he mencionado, María Emma Botet, una gran compositora, y ya comencé una vida nueva acá. El exilio en Miami, ¿qué le ha dejado? Porque usted ha sido parte de importantes organizaciones, es parte del Instituto San Carlos, es parte del Pen Club de Escritores, ha tenido una vida activa a nivel cultural, a nivel patriótico en el exilio. Bueno, México fue un exilio dentro de otro exilio, porque aunque estuve dentro de lo cubano, dentro de la democracia cristiana cubana en el exilio, eso era un grupo, pero no había la cultura cubana. Entonces, al llegar acá, fue como se dice vulgarmente, un círculo que se cierra, porque yo siempre había anhelado estar como periodista. Yo pretendí estudiar periodismo en Cuba, pero no tenía la edad en el colegio Manuel Márquez Sterling. Entonces no podía estudiar el bachillerato. Llego acá y siempre el radio me encantó. Y siendo una jovencitilla, me invitaron a algunas cositas de radio y teatro. Pero llego acá y todo eso, el círculo. Entro al año, estoy con Agustín Tamargo en Mesa Revuelta durante varios años. El doctor Horacio Aguirre me invita a ser colaboradora en el Diario de las Américas con un pago. La enseñanza siempre en mi vida ha sido fundamental. Yo enseño desde que tengo 18 años, estoy en la escuela, en la preparatoria y en la universidad, siempre. O sea, ese es mi leitmotiv, la enseñanza. Pero la radio, el periodismo, se me dan aquí en Miami. O sea, se cierra el círculo del deseo. Y efectivamente, durante varios años colaboro en el Diario de las Américas, ahí tengo, posiblemente haga algún libro. Y con Tamargo es un fogueo semanal maravilloso, con un hombre tan talentoso, tan rápido, tan cubano. De manera que ahí salió toda la explosión guardada, porque los años de México fueron años de formación.
en esos años se asimila y se crece enormemente, es decir, hay un asentamiento. Es como un médico, ¿no? Estudia la carrera, termina a los 20 y pico años, pero de los 30 a los 40, de los 40 a los 50, el crecimiento la experiencia es brutal. Entonces, ¿qué representa para mí Miami? Representa todo eso, Janicet. Representa poder expresar, yo misma batir mis armas, guardadas y oxidadas o no estrenadas, y por supuesto pertenecer a organizaciones cubanas, la colección de mujeres cubanoamericanas, en herencia, publicar algunos artículos en la revista, ser miembro del board, todas esas cosas que he mencionado. Y la parte política, menos intensa que otras personas, pero no en cuanto a ejercicio, pero no en cuanto a pensamiento. Para mí Cuba es el leitmotiv diario, la razón de la vida, la razón de mi biblioteca, de mis estudios, de mis escritos, sin negar por eso la cultura universal, porque somos una partecita. De manera que Miami ha sido, por supuesto, todo ha variado también, de una efervescencia patriótica extraordinaria a una disminución de nuestras instituciones, de los valores viejos de la Cuba, los profesores que tuvimos, como Portel Vilá, y gente valiosísima que hemos ido perdiendo al punto que ya tú lo sabes bien como periodista y escritora que eres, de lo poco que va quedando de la República. Y eso es una pérdida que se toca, se siente, y muy lamentable porque inclusive las emisoras de radio ya no tienen en general esos programas cubanos, cubanos pensantes. No digo que no haya patriotas que gimen y luchen por Cuba, los hay, varios. Pero falta la formación de lo que fuimos y de lo que quisiéramos que se supiera, que se estudiara. No se puede vivir con los ojos hacia afuera, tiene que haber una introspección sobre el país. Y no quiere decir que tampoco no haya jóvenes que no sientan y piensen, pero tampoco tienen los medios para expresar. Y esto se ha vuelto muy heterogéneo. La sociedad mayamense no es una sociedad, son muchos sectores. ¿Qué es Cuba para usted? Ufa. Ya te digo, todo. Es el leitmotiv, es el pedal básico de esta sinfonía con tantos matices. Cuba es mucho. Yo no puedo prescindir de la Cuba del pasado, imposible, porque esa soy yo, una recolección, ¿no? Un canterito con muchas matitas, como decía un poeta argentino, muchos fueguitos, ¿no? Muchos fueguitos. Cuba para mí es todo. Cuba para mí es, bueno, mejor no empiezo a decir porque se emociona una, la familia, la patria, que no la vemos, la tenemos en el corazón, pero no la vemos realizada, efectiva en nuestra juventud. Creo que nuestra juventud tiene que recapacitar y en el estudio, en el conocimiento de lo pasado y sentirse optimista, porque no es que estemos condenados. Yo jamás creo en el determinismo, pero aunque lleguemos a ser diferentes, como hablábamos tú y yo, Janicet, como el país evolucione, tiene que buscar sacar la cabeza fuera del agua y ver otro cielo, que es el mismo que alumbró a nuestros mambises y a la República. Una historia muy hermosa que tenemos en Cuba, hasta este triste paréntesis, que la verdad no debió haber ocurrido, pero el engaño hace mucho y el terror hace mucho. Y el pueblo cubano es un pueblo que está sumiso por el terror. Hay que comprenderlo también.
aunque nos irrite, nos sentamos molestos, pero evoluciona. Todo es un proceso, ¿no? A eso vamos, al proceso, a seguir el proceso.